¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos a Sin Fronteras. Hoy es lunes 28 de octubre. Se fue octubre, hermano. 2 mesecitos y se fue 2024. Con Carlos Hurtado Ordóñez y con Byron Baltoano Sandino cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6:33. Mucho que hablar. A ver si nos da tiempo. Bueno, la semana quería saludar. Bueno, mi hermana está de cumpleaños el 31 de octubre. Susan. Felicidades por anticipado. Mi hermana mayor, ¿me entendés? De verdad, vos que René Cano y Martín Carrión andaban en el Links la semana pasada. Andaban buscando ya la jubilación, la pensión. Y creo que hasta el andarivel. Felicidades a René Cano y a Martín Carrión. Estuvieron de cumpleaños el 23. Y don Artidoro Arana, una eminencia de la anotación del béisbol. Ese es una profesión que parece así como de poca importancia y que es sumamente importante y se requiere de mucha sapiencia de las reglas, mucha objetividad al observar la jugada, y de Artidoro Arana es un maestro. Ya cumplió 89 años, el pasado 26 su hijo trabaja aquí con nosotros, Ricardo Arana, que además se dedica a las pequeñas ligas. Felicidades, don Artidoro. Ayer fue el aniversario de Bocay, el 61, creo, ¿no? Sí. Raití Bocay fue la primera experiencia guerrillera del Frente Sandinista y la primera vez que se pone la bandera rojinegra, se planta. Eso lo cuenta muy bien Tomás, que estuvo ahí en su libro La paciente impaciencia. Ahí narra bastante. Hay otro largo relato de otro de los participantes en Raití Bocay y Bambaca, que tienen abundancia de datos y de nombres. Ahí cayeron, fueron asesinados, capturados vivos y asesinados, varios de ellos. Jorge Navarro Ortega, fundador del Frente Sandinista originario de Managua, conocido como Juan Luna. Faustino Ruiz, el Cuje, otro fundador de Ocotal. Tenía en ese momento, 24 años. Modesto Duarte Álvarez, de Huaco. Este era un año menor. Mauricio Córdoba, del único que yo no encontré foto. Iván Sánchez Argüello y el doctorcito Francisco Buitrago Castillo, que era probablemente uno de los más... estaba Tomás también. Tomás era el mayor. Santos López, que era el jefe militar de la operación, y él estaba preocupado porque no había suficiente solidez política de quienes ahí acudían. De hecho, hubo muchos que tuvieron que regresarse por razones de salud, otros porque se quisieron regresar a Honduras. El doctorcito, nacido en Terrabona. Ahí andaba Silvio Mayorga, Bayardo Altamirano, autor del himno Luchar y Vencer. Germán Pomares, ahí andaba, el tanto. Chicho Cepeda, Narciso Cepeda, le echan preso cuando logra salir de Bocay, llega a Honduras y fue uno de los presos. Y andaba Pablo Úbeda, Rigoberto Cruz. Andaba el hijo del general Raudales, Ramón Raudales Jr. Y había uno que lo menciona Tomás, que no le conocieron el nombre, que lo encontraron en la zona, que le decían el Managua,
que fue uno de los primeros que murió, y murió accidentalmente, pues ahí en el río Coco, perdón, en el río Bocay, en los raudales, perdón. Y también 17 misquitos que se sumaron a ese esfuerzo guerrillero y que quedaron en el anonimato, como muchos otros, ¿verdad? Pero fue muy importante el esfuerzo Raití Bocay, le enseñó mucho a la naciente organización. También afloraron muchas contradicciones. Noel Guerrero, que era el jefe del frente, decidió irse y ya quedó la jefatura en manos de Carlos Fonseca. Noel Guerrero incluso no dejó que Carlos llegara a participar en ese movimiento guerrillero. Pero bueno, el hecho es que fue la primera experiencia organizada, primera experiencia guerrillera organizada del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Honor y gloria a nuestros héroes, nuestros mártires, que sembraron lo que hoy cosechamos. Son las 10, las 10, oíme a mí, como era hace 30 años, imagínate. Las 6:39. Hay 4 procesos electorales importantes. Bueno, están las elecciones de los Yankees, el otro martes. Están muy reñidas. Hay los estados indecisos, ¿no? Los oscilantes, péndulos. Porque en una elección votan por un partido, en otra elección votan por otro. En cambio hay otros estados, la mayor parte, que están definidos de antemano, que son o azules o rojos. Si sean una corriente con la otra del gran partido que gobierna, que ejerce la dictadura sobre el pueblo de Estados Unidos. Lo que pasa es que ni el pueblo de Estados Unidos se da cuenta que vive en una dictadura feroz, vigilados, perseguidos, encarcelados, sin libertad de expresión. Viven en una dictadura feroz. Eso es lo que vive el pueblo de Estados Unidos. Y ni cuenta se dan. O sea, ¿cómo es de eficaz esa dictadura? ¿Cómo ha sometido al pueblo de Estados Unidos, que le impone una y otra restricción y ni cuenta se dan? Y es una disputa entre ver qué millonarios apoyan a cuál de los dos candidatos. O sea, es la disputa por ver quién tiene más millonarios. No va a cambiar nada en Estados Unidos si gana uno o el otro. Eso es lo que yo creo. Dice Trump que viene con todo contra los inmigrantes, que va a correr un montón, que va a meter preso a otro montón, que ya no va a dejar entrar a nadie. Veremos. Porque si los inmigrantes, Estados Unidos se acaba. Si los millones de mexicanos y centroamericanos que ahí son los que hacen las labores duras, se acabó Estados Unidos. Como aquella película, me acuerdo, había una película que decía un día sin inmigrantes, a ver qué harían. Que se salgan todos los inmigrantes ahí de Estados Unidos una semana a ver qué hacen sin los latinoamericanos. Pero bueno, en el Senado y en la Cámara de Representantes Trump tiene ventaja, y cómoda ventaja en ambos, de acuerdo con las proyecciones de las encuestas. Y les queda una semana. Parece que Trump va a ganar. Parece, pero en una semana se puede decir mucho. Ambos son señores de la guerra. Trump es aún más sionista que la Harry, imagínate vos. Si se puede ser más sionista, pues Trump lo es. Acuérdense que Trump es enemigo de Irán. Enemigo a muerte. Bueno, ya hablaremos el próximo lunes con más datos, con la víspera de las elecciones, que repito son el próximo martes. Ayer hubo elecciones en Chile, elecciones regionales, la segunda vez que se hacen para gobernadores y alcalde. Le fue mal a la coalición de Boric. No le fue tan mal como se preveía, pero sí le fue mal. Perdió bastantes alcaldías y en gobernadores perdió por lo menos 2. Solo retuvo una en primera vuelta y en la segunda vuelta va a tener que disputar otras 11. A saber si las logra ganar. Pero evidentemente está partido
Chile en dos tucos, pues, pero además, o sea, son dos tucos, ¿cómo te dijera yo? O sea, ¿cómo vas a decir izquierda, centroizquierda, a Boric y su gente? No, hombre. Pero bueno, lo que pasa es que la derecha, centro derecha, son los pinochetistas. Y los otros ya no son pinochetistas, pero siguen siendo derecha, pues. Excepto el Partido Comunista, que es parte de esa coalición de Boric, que el Partido Comunista perdió Santiago, ¿verdad? Pero sí lograron retener Recoleta, donde habían echado preso a Daniel Jadue, el exalcalde. Ya está libre, pero lo retuvieron con Fares Jadue, que no es su pariente, ¿verdad? Que fue director de Asuntos Municipales y otra cosa, y había sido electo el alcalde interino, fue electo ayer también. Pero bueno, pues. También hubo elecciones en Uruguay. Ahí le fue bien al Frente Amplio, muy bien diría yo. Con el 99.92% de los votos, obtienen el 46.22%, o sea, muy bien, muy bien. Con un poquito más y hubieran ganado en primera vuelta, porque ahora se les va a unir la derecha y les va a echar los perros, pues. La gran prensa uruguaya respalda a la derecha, al Partido Colorado y al Partido Nacional, los blancos y colorados, ¿verdad? Pero aún así, entre blancos y colorados no llegan a sumar más votos que el Frente Amplio. Una diferencia mínima, pero la hay a favor del Frente Amplio, cuyo candidato se llama Yamandú Orsi, que es profesor de historia, tiene 57 años, y su fórmula presidencial es Carolina Cose, que es ingeniera eléctrica y tiene 62 años. Carolina Cose, eso es la fórmula presidencial. Yamandú, lindo nombre, ¿verdad? Debe ser guaraní, o bueno. Pero es muy lindo ese nombre, Yamandú. Ojalá que ganen. No es que tampoco vayan a hacer la revolución ni que sean un gobierno revolucionario, pero bueno, son un gobierno más decente para el pueblo uruguayo. Su política exterior siempre ha sido de esas izquierdas que ya sabes cómo se portan. Un día una cosa, al día siguiente la otra. Pero bueno, pues había dos plebiscitos. Mira cómo funciona pues la mentalidad. Había dos plebiscitos. Votaron ayer para reformar la ley de seguridad social, bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años, eliminar las aseguradoras privadas, que solamente el Estado fuera el que ofreciera el servicio, el derecho del seguro social, pero lo rechazaron en Uruguay. Más bien, no tuvo suficientes votos para alcanzar la mayoría absoluta. No llegó ni al 40%. Triste, ¿verdad? La promovía la principal central sindical de Uruguay, promovía ese plebiscito. Y la otra reforma era ese tipo de reforma a los códigos penales para perseguir más. Querían autorizar el allanamiento nocturno, es decir, que la policía pudiera llegar en las noches a las casas a registrarlas, pues, y tampoco lograron el triunfo. Bueno, se me olvidaba mencionar, en el Parlamento el Frente Amplio también le fue bien, parece que va a tener la mayoría en el Senado, que es clave, con 16 de los 30 senadores, muy probablemente. Aunque agarre 15, la vicepresidenta, si gana la presidencial, la vicepresidenta sería la presidenta del Senado. Ya tendrían la mayoría. En los diputados no logró la mayoría, son la primera minoría. Lograron 48 probablemente, todavía no está confirmado esto de los 99 diputados. Pero aún así la derecha, sumando los votos de la derecha tradicional, no le logran quitar la mayoría del Frente Amplio, que podrá hacer alianza con un par de partidos chiquitos que lograron algunos escaños. Pero bueno, pues eso fue en Uruguay. Sí me quiero extender en este otro fenómeno, las 6:47. Ustedes saben, bueno, algunos de ustedes saben
que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundada por Lenin, tenía 15 repúblicas. Se le decía Rusia, porque era peyorativo decirle Rusia a la Unión Soviética, porque era descalificar que eran 15 repúblicas. Después que los yanquis logran que el traidor Gorbachev y el más traidor todavía Yeltsin destrocen la Unión Soviética, una gran cantidad de repúblicas pues se separaron y quedó solo la Federación Rusa. 14 se separaron y se hicieron independientes. Ucrania, por ejemplo, los países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, Georgia, Azerbaiyán, Tayikistán, en fin. El caso es que una de esas repúblicas es Georgia. Georgia, la cuna del vino, se supone que ahí fue que se inventó el vino. En serio, por lo menos ahí se han encontrado ahí los vestigios más antiguos de cómo se procesaba el vino, más famosa por su cocina, por su baile, por su cultura en general, sus paisajes. Un país relativamente pequeño, tiene como 4 millones de habitantes, algo así. Y más o menos la mitad de Nicaragua, 70.000 kilómetros, bueno, un poco más de la mitad, a la orilla del Mar Negro. Y Georgia ha tenido una furiosa embestida de los yanquis de la OTAN para lograr capturar ese territorio. Casi lo logran en el 2008. Casi. Porque su idea era poner ahí bases militares de la OTAN y eso queda más cerca de Moscú que Ucrania. Entonces ahí hay una fuerte composición de población rusoparlante. Esas se rebelaron. Y entonces, cuando los iban a aplastar la OTAN y el ejército oficial, entró Rusia, protegió a los rusoparlantes y a la gente que no quería la OTAN, y se fundaron Osetia del Sur y Abjasia, allí, en lo que era el antiguo territorio total de Georgia. Por lo tanto, Georgia como país ya tiene menos de los 70.000, ¿verdad? Y menos de los 4 millones de habitantes. Pero bueno, pues eso queda a 12.000 kilómetros de aquí. Si vas directo, si hubiese un vuelo directo en Tbilisi y Managua, son 12.000 kilómetros de distancia. Son como 23, 24 horas de vuelo, algo así. ¿Verdad? ¿Por qué le estoy contando todo esto? Miren qué importante lo que pasó ayer, muy importante. Bueno, entonces se lanza la OTAN, ¿verdad? Para capturar, para secuestrar Georgia. No lo logran en el 2008, pero siguen golpeando. Lograron ganar la presidencia con una tipa, es que es el colmo, ¿verdad? Ella es francesa. Su papi y su mamá nacieron en Georgia, pero ella nació en Francia, se educó en Francia, fue diplomática de Francia, embajadora en Roma, embajadora en las Naciones Unidas, embajadora en Washington, embajadora en Georgia. Entonces la tipa, que es más educada por todas las instituciones francesas que trabajan con la inteligencia de la OTAN. Entonces la tipa adopta pues la nacionalidad georgiana, renuncia a la francesa y la comienzan a lanzar y a proyectar. Fracasó un montón de veces. Fundó partido, fracasó. Pero finalmente se lanza así como independiente, con todos los reales. Ahí tiene George Soros, el delincuente que se dedica a financiar a ONG por todos lados, uno de los financistas del golpe aquí en Nicaragua, George Soros, un delincuente internacional. Él y los hijos, son peores los hijos incluso. Se dedican a eso, a conspirar, a tratar de apoderarse de todos los estados. Fue uno de los financistas de Bernardo Arévalo en Guatemala, por ejemplo, por citarte otro ejemplo.
Bueno, el caso es que esta tipa está matrimoniada con Soros y logra ganar la presidencia como disque independiente. Termina este año, creo, su periodo. Entonces ahí hay un sistema político parlamentario semipresidencialista, se le puede decir. O sea, tiene mucha fuerza el parlamento y más decorativo que otra cosa la figura de la presidencia. En este caso le hace una mujer que se llama, tiene un nombre de lo más, Salomé Zurabishvili. Ahí se nota el apellido, su raíz es georgiana, y Salomé, que no tiene nada que ver con Georgia. Pero bueno, entonces, las fuerzas nacionalistas de Georgia quieren estar en santa paz con Rusia. No es que sean prorrusos, pero quieren santa paz. O sea, relaciones normales. Incluso si están muy cerca, tienen un fuerte comercio con Rusia. ¿Cómo te vas a llevar mal con ellos? Entonces, simplemente son una fuerza nacionalista. No son de izquierda ni tampoco son prorrusos, como le encanta calificar a la prensa occidental. No, simplemente son nacionalistas y no quieren que la Unión Europea le esté dando órdenes, ni la OTAN. ¿Cómo será que la echan toda contra la fuerza de gobierno de Georgia, que la dirige Irakli Kovachidze, ¿verdad? Que es el primer ministro? Entonces, que está al frente del partido Sueño Georgiano, se llama. Y ganó con el 54% de los votos, o sea, por barrida. Por barrida. Furiosos están en la Unión Europea. Ya sacaron un comunicado, no reconocemos esas elecciones. Y son unas elecciones así como las de Venezuela, o sea, que es imposible hacer fraude. Entonces ahora alega la tipa esa, la gente francesa que la tienen de presidenta, ¿verdad? Alega que no, que fue un fraude, que son completamente falsificados, que usaron tecnología, todos los inventos. Por eso es importante lo que les estoy contando. Primero les di el contexto de lo que es Georgia, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a la parte más, lo que más nos importa, pues. Esta es la maña, hermano. La derecha no va a reconocer en ninguna parte del mundo su derrota, en ninguna parte, por muy transparente y escrupulosa y verificable que sea su derrota. No les interesa. O ganan o ganan. Eso es lo que pasó en Venezuela. Ya vamos a hablar de Venezuela y del traidor, ¿verdad? O ganan o ganan. Y entonces digo yo, en guerra avisada no muere soldado. ¿Para qué diablos nos vamos a meter nosotros en ese juego? Por eso es que ando con esa nota yo. Tenemos que buscar otro modelo, hermano. Estar poniendo en bandeja esto a los yanquis y sus súbditos y sus satélites. Una campaña más para descalificar. No. ¿Para qué? Esa es mi opinión, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, descalifican las elecciones porque no ganaron. Sale Alemania, Suecia, Austria y no sé quién más. No la reconocemos. ¿Y que pierde Georgia que no la reconozca? ¿Ah? Van a intentar hacer, ya amanecieron intentando hacer, pero no van a lograr nada. No van a lograr nada, y vas a ver. Pero la vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, que es siempre muy incisiva, ¿no? Es muy buena la Zaharova, muy buena. Entonces, ayer reaccionó y recordó una cosa que es cierto. Bueno, dice la presidenta esta, la Salomé, la títere, dice la tipa, quieren frustrar el sueño europeo de Georgia. ¿Cuál sueño europeo? Pero si a los yanquis, le dice la Zaharova, ya se encargaron de destruir ese sueño europeo. Y ahí les impiden tener energía barata, que sería con Rusia. Hasta les destrozaron el gasoducto, el Nord 2. Los inundan de refugiados. De todas las guerras que propicia Estados Unidos en África, toda la gente sale huyendo y va para Europa, no va para Estados Unidos. De eso le dice la Zaharova. Además, le rompen relaciones con Rusia.
Y están allí en una crisis económica pareja, todos ellos. El sueño europeo lo destruyó Estados Unidos, le dicen, ¿no? Ya se lo quitaron, a la Unión Europea le quitaron su sueño europeo. Y es verdad, mano. Ya no tienen futuro. ¿Verdad? Entonces dice, ¿qué es peor, el futuro gobierno georgiano que el europeo? Le pregunta a la Salomé. Georgia es una nación antiquísima. Esa nación tiene como unos, bueno, algunos dicen que más de 2000 años constituida. Incluso creo, me parece haber leído que Georgia es la primera nación que adopta el cristianismo como nación. La mayoría de ellos son cristianos ortodoxos georgianos, pues. Como el 8% son musulmanes, pero la mayoría son... Ese país limita con Rusia por 2 lados, con Turquía. No, es un país importantísimo desde el punto de vista geopolítico, pues. Con Armenia, con Azerbaiyán. Muy importante, muy importante. Su posición geopolítica. Entonces por eso están detrás los yanquis, la OTAN, los yanquis, la Unión Europea, y la derrota de ayer es estrepitosa. Hicieron una campaña mediática que iba a ganar la oposición, que ya va a pasar a la Unión Europea, pero el gobierno del sueño georgiano, que es interesante el nombre también, ¿no? La Salomé habla del sueño europeo, pues los otros hablan del sueño georgiano, su nación. Son nacionalistas, pues. ¿Verdad? Entonces, incluso los habían sancionado, los habían suspendido, porque este gobierno había aprobado algunas leyes que no le gustaban, como por ejemplo la ley sobre agentes extranjeros, una ley como la que aquí aprobamos, parecida, o como la que tienen los gringos. ¿Verdad? Otra que prohíbe la propaganda LGBT. Y así, pues. Entonces lo suspendieron, ya no están en la lista para integrar a la Unión Europea. Entonces hicieron todo el esfuerzo para que las fuerzas de la Salomé ganaran y perdieron. Los arrastró la fuerza georgiana. Repito, si lo que quieren es vivir en santa paz con Rusia, no quieren pleito con Rusia, no es que sean prorrusos. Pero ahora el que quiere paz con Rusia es prorruso. O estás con la guerra, o estás con, que es la OTAN y Estados Unidos, o estás contra ellos. Imagínate vos. Así de maniqueo está la política imperialista, pues. Bueno, es importante eso, ¿viste? Porque nos da antecedentes. Y ahora vamos a hablar, después de la pausa, sí, del traidor, de lo que hizo el traidor ahí en los BRICS. Y vamos a dar algunos antecedentes. Vamos a la pausa, después son las 7:01. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:04 a.m. Bueno. Nosotros sabíamos de antemano lo que iba a hacer Lula en Kazán, porque él ya lo había dejado ir. Sin nosotros Venezuela no entra. ¿Qué será? Es que es insólito, pues, pero qué tipo más cabrón. ¿Qué canciller? Nada, fue él. El canciller es igual que él, pues, pero fue él. ¿Y cuál es el gran problema? O sea, ¿cuál es el gran argumento de Lula? Que a él no le demostraron que Maduro venció. ¿Pero a santo de qué? ¿Y la soberanía de los pueblos? ¿Por qué razón yo te tengo que demostrar a vos que gané para que me reconozca quién sos vos? Vos no sos mi juez, ni sos mi supervisor. Esa es toda la rechura. Que no cumplió su palabra, dice el otro.
Pero, ¿en razón de qué yo te voy a andar dando explicaciones a vos? Ahí está el órgano electoral, anda a hablar con el órgano electoral y si el órgano electoral dice que yo gané, yo gané. Además, validado por la propia oposición, aunque después reconocieran los resultados, puesto que participó y a sabiendas de cómo era el Consejo Nacional Electoral, las leyes electorales, cómo iba a ser el proceso de votación, el escrutinio que iba a haber, las máquinas de votación, todo eso lo validó la oposición. Y entonces, ¿qué está reclamando? Y eso abstrayéndome de todo el proceso de agresión que vive Venezuela. Entonces viene Julio y ahí él se cree ya el mandamás de América Latina. ¿Y quién ha elegido a Lula mandamás de nosotros? ¿Quién es Lula? Presidente de Brasil y ya está. Claro, Brasil tiene un gran peso económico, poblacional, geopolítico, sí. Y ya por eso van a venirnos a pisotear a los demás. Pero además Lula se puñaleó, porque a Lula ahora le toca ser el presidente del BRICS. El próximo año. O sea, Rusia le pasó la presidencia a Brasil. Y entonces, y va con los pies hinchados, vetó a Venezuela. O sea, se supone que el BRICS está en contra del veto en el Consejo de Seguridad. Y ahí Lula veta a Venezuela. ¿Qué autoridad moral tiene? Entonces, ¿qué pasó? Que nadie ingresó. Cuba y Bolivia sí están en la lista, pero no ingresaron a los BRICS. Y los BRICS no se ampliaron. Quedaron en los mismos. 11 creo que son. Serían 12 si Argentina hubiera ingresado. Ahora, una cosa importante. Bueno, ya vamos a hablar de otras cosas de Venezuela. Pero espérame. Una cosa importante. El BRICS es, como dice Rosario, es un camino y un destino. Pero no es ya la creación del mundo nuevo. No, hermano, no es así. Es un camino. Hay que ver cómo se desarrolla, si se consolida, porque el BRICS mismo tiene contradicciones importantes. ¿Cuál es la gran virtud para mí del BRICS? Que superan sus contradicciones internas entre los países y logran ponerse de acuerdo sobre la base de la soberanía y la autodeterminación y los intereses comunes. Para mí esa es una enorme virtud en el ambiente que vive el mundo, donde los ricos te quieren imponer al estilo de Brasil, imponer su criterio y su manera de ser. Entonces estos dicen que, espérate, ¿por qué me vas a decir vos lo que yo tengo que hacer? Le dice India, le dice China, le dice Rusia, le dice Sudáfrica, a los yanquis y a la OTAN, y le dicen ahora a los otros países que también son parte del BRICS. Yo no sé si Brasil le dirá lo mismo ahora. Pero entonces dicen, no, nosotros queremos trabajar de otra manera. Pero no es que ya se creó el mundo nuevo, no, es la alborada. Si se logra consolidar y lograr resolver su contradicción interna, porque miren, India y China tienen contradicciones muy serias, incluso de tipo militar. Han tenido muertos entre los dos en las fronteras que se disputan. India y Rusia tienen contradicciones. Irán, que es parte ahora de los BRICS, y Rusia tienen contradicciones, incluso geográficas, por una isla. Pero superan esas contradicciones y logran ponerse de acuerdo en una postura común. La paz, el no agredir a nadie, el comerciar entre nosotros libremente, el no aplicarle sanciones a nadie porque no hace lo que nosotros queremos. O sea, en las circunstancias actuales, proponer eso y hacer de esa manera las cosas es sencillamente relevante, porque lo otro es lo contrario. Pero no es que ya el nuevo mundo o va a ser la nueva Naciones Unidas. No, hermano. Si el BRICS propugna por fortalecer Naciones Unidas. Sí, reformar el Consejo de Seguridad y no sé qué, pero fortalecer, y ese China, Rusia, India, Brasil, todos ellos quieren seguir en Naciones Unidas. Consideran que es un instrumento que hay que rescatar. Mira que anduvo
el idiota ese, el mamotreto de los yanquis, Guterres, Antonio Guterres. Eso no sirve para nada, como la ONU para mí no sirve para nada, pero bueno, ellos creen que sí. Pero es importante que tomemos en cuenta, pues eso no es un bloque consolidado, no es que ya está, por ahí vamos todos. Por ejemplo, la moneda única es un proceso. Y van poco a poco. Lo que acordaron fue incrementar el comercio entre ellos mismos con sus respectivas monedas. La rupia, el rublo, el yen, etcétera, pues. Pero no es crear una moneda, pues. Van poco a poco, además, superando desconfianzas mutuas, lo cual es natural por las contradicciones que te acabo de mencionar, pues. Acuérdense que BRICS significa Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, BRICS. ¿Verdad? Y que ahora están también Etiopía, Irán. Bueno, ahí haría falta México, es verdad, pero es que México no quiere. Yo entiendo a los mexicanos, pues ellos están demasiado cerca de los yanquis y no quieren pelearse con los yanquis. Ese es el fondo del asunto, pues. ¿Verdad? Entonces ahora están los árabes, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, son parte de los BRICS. Pero imagínate Arabia Saudita ahí, que tiene un régimen monárquico semifeudal. India también. India se pelea con los países que apoyan a China, se pelea. Y es BRICS, y los dos son BRICS. O sea, la verdad, hermano, hay que entender esto, pues la política internacional se maneja sobre la base de intereses comunes. Las potencias imperialistas tienen intereses comunes y actúan en consecuencia. Y las potencias que no son imperialistas tienen intereses comunes y actúan en consecuencia. ¿Ya? Creo que en términos de política exterior, los chinos son los que tienen mayor claridad. Y además predican con el ejemplo. ¿No? Lo que está haciendo China en África es colosal. Todas las inversiones que están haciendo ahí le salvan las finanzas a un montón de países, construyendo ferrocarriles, carreteras, centrales eléctricas. Claro, tienen sus intereses. Compran granos básicos, compran comida. Claro, por eso te digo, son sus intereses. Por ejemplo, China tiene muchos intereses en Ucrania. Sí, en Ucrania. Inversiones enormes hizo China en Ucrania. En infraestructura, en puertos. ¿Por qué? Porque Ucrania era el granero de Europa, pues. Ahora ya no, pues, pero el trigo, etcétera, pues, carne y demás. Entonces a China le interesa. Acuérdense que China tiene 1.400 millones de habitantes. Nosotros somos como una familia de un barrio, 6 millones, ¿qué? 7 puede ponerle. ¿Sí? Entonces a mí me parece pues que tenemos que aterrizar, ¿verdad? E ir con cautela y ir observando lo que va pasando, viendo todas esas contradicciones. Me encantó la declaración de Putin, que fue de firmeza, de firme respaldo a Venezuela, pero con toda la fuerza. Y bueno, Brasil tiene contradicciones ahí con Venezuela, esperamos que la superen, dice. Y incluso reveló algo, Putin, no dijo que Lula le pidió darle un mensaje a Maduro. Hay algunos que dicen, leí por ahí en prensa venezolana, que el mensaje es a Lula que no se pusiera bravo porque que no iba a ingresar, pero que le diera chance, porque es que él tiene la cumbre con los yanquis ahí, con la cumbre del G20. En Brasil va a ser a finales de noviembre, ahorita ya, dentro de un mes. Entonces que después de esa cumbre pues hablaban que no sé qué, que no sé cuánto, porque es que él no podía pelearse con los gringos, mirá que...
Los gringos estaban furiosos porque Brasil decidió comprarle aviones no a Estados Unidos, sino a Francia. Estaban furiosos. Y ahí estaba Lula, ay, mira, ¿por qué te pones bravo? Si yo puedo comprar un... Me acuerdo, incluso, a ver, hay mucho arsenal sobre Lula. Voy a contar algunas cositas. Lula escupe en la rueda de la izquierda gracias a Daniel, hombre. Y esto es literal. En aquellos tiempos, finales de los 70, principios de los 80, se hablaba de las huelgas de los sindicatos metalúrgicos y otros sindicatos en Brasil, que las encabezaba un tipo que se llamaba Luis da Silva y que le decían Lula. ¿Ya? Y que ya era muy conocido en Brasil. Fuera de Brasil nadie lo conocía. Entonces, Daniel, ya siendo ya coordinador de la Junta de Gobierno, visita Brasil y fue a visitar a personalidades de Brasil y ahí conoció a Lula. Entonces Daniel invita a Lula a que venga al primer aniversario del triunfo de la revolución. Lula no tiene ningún contacto con nadie. Incluso creo que estaba preso para esa época y acaba de salir de la cárcel, no estoy seguro, cuando Daniel lo conoce allí. Con Frei Beto, con Casaldáliga, con aquel arzobispo, cardenal, no me acuerdo ahorita el nombre. ¿Me entendés? Entonces, viene Lula. Y aquí Daniel le presenta a la creminata de la izquierda revolucionaria. No la que le llaman izquierda ahora, no, la de verdad. Empezando por Fidel. Los representantes de la Unión Soviética, de los países socialistas, de la Alemania Democrática, etc. Pues. Y aquí conoce a Fidel, se hace... incluso después fue a Cuba, etc. Pues. Pero él escupe en la rueda de la izquierda revolucionaria gracias a Daniel. Daniel es el que lo presenta y lo avala. Y miren cómo paga. Ya saben ustedes cómo pagó. Daniel lo puso en su lugar el otro día, ¿se acuerdan? Bueno. Incluso después, fíjate que después de eso, en aquellos tiempos estaba la contrarrevolución en lo fino, en Polonia, impulsada por el Papa, por Karol Wojtyła, que era polaco. Y entonces me acuerdo que creó aquel famoso sindicato, que le daban una proyección mediática salvaje. ¿Cómo era que se llamaba? Solidaridad. Con aquel Lech Walesa, que después fue presidente de Polonia incluso. Un agente alemán y yanqui, pues, pero bueno. Allá se fue a meter Lula. A darle abrazo a Lech Walesa. En aquella época. Y entre otras cosas, pues. O sea, Lula no tiene solidez ideológica, nunca ha sido de izquierda revolucionaria, jamás. Por oportunismo abraza unas cosas, abraza otras. Y además es un tipo pagado de sí mismo, él se cree la última Coca-Cola en el desierto, o la última Pepsi-Cola en el desierto, él se cree, hermano. Camina como pato, ¿sí? ¿En serio? ¿En serio? ¿No se acuerdan cuando vino aquí? ¿No se acuerdan? Nos prometió cielo y tierra. Hasta entrenadores de fútbol, becas para que fueran a formarse los chavalitos allá en las escuelas de fútbol de Brasil. Nada cumplió. Arrecho porque Daniel le dijo que no a los agrocombustibles. Él quería que aquí en Nicaragua nos metiéramos a eso, a convertir el maíz en combustible. Y no. El tiempo dio la razón, por supuesto. Furioso se puso. Desde ahí fue, mano. Creía además que aquí venía con su colonia. Hombre, si le decimos a los yanquis que no, cuando menos a vos. Si es que, digo, con nosotros, por la buena estamos para cualquier cosa. Y si nos conviene, si además va con nuestra manera de pensar, nuestra ideología, pues vamos de viaje, pues, pero si no, y aquí no vengas a querernos dar órdenes. ¿Qué? ¿Pasando de qué?
Tengo tantas cosas pero es que no quiero hacer leña en el árbol caído. Pero bueno, fíjense, puñalea a los propios BRICS. Venezuela representa, mira, Venezuela tiene una riqueza. Dicen petróleo y dicen gas. No, hermano, Venezuela tiene riqueza excepcionales y exponenciales. Yo recopilé todo. Tiene una reserva de gas natural que ha sido muy poco explotada. ¿Sabes cuánto tiene? 5.800 trillones, no millones ni billones, trillones de metros cúbicos de gas. Tiene coltán, que le llaman el oro azul. El oro negro es el petróleo, no, el oro azul. El coltán, que tiene un celular, ahí hay coltán. Una computadora, ahí hay coltán. Es muy importante para toda la electrónica o las consolas de videojuegos y demás. El coltán, claro, ahorita lo sacan sobre todo en el Congo, pero en Venezuela está muy poco explotado. Lo contrabandean, sobre todo lo sacan para Colombia. El coltán. Imagínate que en la mina lo pagan entre 10 y 40 dólares el kilo, pero en el mercado internacional puede costar hasta 700 dólares el kilo de coltán. Y Venezuela tiene ahí, sobre todo en la cuenca del río Orinoco, pues, en la parte sur, puede sacar hasta 100.000 millones de dólares en coltán, imagínate vos. Tiene enormes posibilidades de extraer rodio, que es otro, que es muy importante en medicina también, el rodio, que es un submineral, pues, como un subproducto, pero es mineral, que sale del cobre, del platino, del níquel. Rusia es uno de los principales productores, y Sudáfrica. Está para conexiones, pues entonces, para conexiones eléctricas, sobre todo lo utilizan para catalizadores de automóviles. Los escapes llevan rodio, los escapes de un carro llevan rodio. Venezuela tiene rodio. El petróleo, la mayor reserva del mundo la tiene Venezuela. Tiene oro, oro tiene para tirar para arriba. Tiene 161.000 toneladas métricas de oro en reservas, de lo que se sabe. Pero además tiene carbón. Tienen diamantes. Venezuela tiene diamantes. Ahorita África, sobre todo, por toda la demás. Recuerden que el diamante es la piedra más dura que producida por la naturaleza, pues. Por eso es que sirve para las puntas de diamante, que sirven para excavar roca, para ir penetrando. Los túneles se hacen con puntas de diamante, por eso mismo. Para odontología también sirve. Tiene hierro. Tiene más de casi 15.000 toneladas descubiertas, o sea, constatadas. Ahí está el hierro. Tiene carbón, tiene aluminio, tiene bauxita, que sirve para extraer aluminio. Cobre, níquel, torio, manganeso, feldspato, carbón, amianto, fosfato, manganeso, azufre, plomo, zinc, titanio, plata, bario, calcio, mercurio, uranio, azufre, berilio, silicio, antimonio, estaño, cromo, potasio, caolín, cianita, pirita, andalucita, magnesita, dolomitas, asbestos, cuarzo acuífero, mármol, yeso, sal, talco, mica. Todo eso tiene Venezuela. ¿Por qué cree que los yanquis están sobre eso? Y que los europeos. Y la parte que le robaron en el Esequibo, que es de Venezuela, y se la robaron los británicos, e inventaron el país que se llama Guyana, pero eso es de Venezuela. Ahí todo eso está virgen. Por eso todo el hambre. 30. Hay otra cosa importante. América Latina, ¿cómo es importante? ¿Te acordás que lo dijo la Richardson? Que andaba ahí de policía continental, ya no es la jefa. Un día de esto ya la quitaron de jefa del Comando Sur. Pero esa tipa habló claro de lo que significa América Latina, la reserva hídrica. América Latina tiene el 30% del agua dulce del mundo. Sobre todo allá en
en la zona entre Paraguay, Brasil y Argentina. 33% del estaño, 65% de litio, que por cierto se desplomó el precio del litio, ¿verdad? 42% de la plata, 38% del cobre, 33% de estaño, 21% de hierro, 18% de bauxita, 14% de níquel y alrededor del 25% de los biocombustibles, que sobre todo es Brasil, ¿verdad? Bueno, Brasil y Argentina. ¿Verdad? Es decir, ese es el poder de América Latina. Y Venezuela es más o menos como la tercera o la cuarta o incluso más parte de esa riqueza está en Venezuela. Entonces, Lula es un tipo engreído por la vanidad, lo reclutaron los imperialistas. ¿Cómo te vas a sumar vos a los yanquis? Le ofreciste en bandeja una victoria a los yanquis, un país que está agredido ferozmente, que han hambriado al pueblo de Venezuela. Ya han logrado salir bastante gracias a esa política económica que aplicaron los venezolanos con mucha inteligencia. Han salido, y eso que han tenido un montón de gente que les ha robado plata, que se suponían que eran chavistas, también cooptados por los yanquis, por la vanidad y la avaricia. Son los dos grandes enemigos de cualquier ser humano, vanidad y avaricia. De ambas cosas fomentan y ahí están los resultados. Pues. Al tipo, a Lula, por la vanidad le dieron. Vos sos la mamá de Tarzán, loco. Mirá, vos podrías ser el líder de América Latina. Date tu lugar. Andá a decir tal cosa. Otras cosas que se arrechó Lula. Porque se fue a hablar en nombre de nosotros con Papa Pancho. Y dice a Pancho, no, hombre, yo voy a hablar con Daniel Ortega para que te dé a Álvaro y a tu cura. Y ahí. ¿Y quién te ha dicho que vos sos mediador? Y lo dice públicamente. O sea, y como que si fuera el jefe, pues. Pero ¿qué se ha creído este? Y por supuesto que no, pues ya está. Entonces se arrechó también por eso. ¿Me entendés? Ese es Lula. Él cree que él es el jefe. ¿Jefe de qué? Es decir, ni siquiera fue capaz de armar un movimiento popular para que lo sacaran de la cárcel. ¿Y quién ayudó a Lula cuando estaba preso? ¡Maduro! ¿Quién ayudó a Lula a ganar elecciones? ¡Chávez! Sin Venezuela, Lula nunca hubiera ganado. ¡Nunca! Y miren cómo paga. Porque no se le rindieron cuentas a él. Bueno. Yo voy a dejar de hablar, es que ese man me tiene... es que... Por cierto, no puedo dejar de mencionar, quiero hablar de Carlos Fonseca, algo también. No quiero dejar de mencionar lo que pasó con Evo ayer. A las 6:30 de la mañana, hora de Bolivia. Creo que Bolivia nos lleva una hora, creo. Él iba... trasladándose de una zona, en una zona de Bolivia, iba rumbo a su programa radial. Tienen un programa radial los domingos. Muy escuchado, por cierto. Entonces, lo emboscaron. Le metieron 18 balazos, creo que. Donde iba Lula. Y había una compañera que va en el vehículo donde va Lula. Lula va adelante, la compañera va atrás y ella va grabando con su celular. El momento, qué momento terrorífico, ¿no? Y logran salir ilesos, pero hirieron en la cabeza al conductor, pero con mucha habilidad logró escabullirse, cambiaron de vehículo, etcétera, pues. Pero se salvó, pues. Esto es gravísimo. Miren cómo Arce se ha equivocado al medio. Pues. Mira, sus ministros autorizados por él dicen chanchadas de Evo. ¿Y qué ha causado? Que ha resucitado con toda la fuerza
el racismo en la sociedad boliviana, el odio al indio. Esa es responsabilidad de Arce y sus ministros. Y ese atentado, aunque no lo haya ordenado Arce, yo no creo que lo haya ordenado Arce. Según he leído, fue Manfred Reyes, que es enemigo del indio y de Evo Morales en lo personal, pues. Y es aliado de Arce. Pues no creo que haya sido Arce, pues. Pero Arce incluso pone en duda el atentado, porque dice supuestamente, no quiero pecar, voy a leer textualmente lo que dijo, lo que publicó Arce, porque Arce publicó un mensaje en su Facebook y en Twitter, pues. Pero entonces dice que lo va a investigar y lo tiene que investigar porque esa factura le cae a él. Aunque no haya sido él, la factura le cae a él. Dice, ante la denuncia del expresidente Evo Morales de un presunto atentado contra su vida, ahí están los videos. O sea, hasta eso, pues, ni siquiera tiene la suficiente decencia. Hombre, sí, esto es un atentado, voy a investigarlo. Es impresentable, te digo, mano, y quieren provocar un derramamiento de sangre, matan a Evo y se arma la de San Quintín ahí. Y también, o sea, a mí me parece increíble, mano, teniendo la mayoría poblacional, cómo pueden llegar a estos extremos de pleitos, ¿no? Pero Evo es un líder natural. Y Arce no puede desconocer eso. Tiene el poder Arce, puede cambiar las Fuerzas Armadas, los mandos de las Fuerzas Armadas cada rato. Ahorita acaba de juramentar, se regresó de Kazán y juramentó un nuevo mando del ejército. Ya habían juramentado un nuevo mando en la policía, que puso, por cierto, un tipo que estuvo al servicio de la Áñez. Hoy amaneció Bolivia más intensamente los bloqueos, pues. Se sumó incluso el Alto, que es la ciudad vecina de La Paz, que no se había sumado, ya se sumó el Alto. Pero bueno, ¿cómo no vamos a ser solidarios con Evo? Claro que sí. Claro, como Estado, como gobierno, no podemos nosotros andarnos metiendo. Ese es un pleito de los bolivianos. Entonces es muy bueno el comunicado del gobierno sandinista, equilibrado. Sí, hombre, porque somos amigos de Bolivia, ya está. Ese pleito que lo resuelvan los bolivianos, pues no tenemos por qué meternos, pues. Pero ya uno a nivel personal, yo por lo menos, pues, yo soy evista en ese sentido, pues. Bueno. Ojalá que logren resolver esas contradicciones porque está de por medio la vida del pueblo. Vienen las elecciones y la derecha va a aprovechar y anda buscando cómo unirse la derecha. Son las 7:34. Ya vamos a la última parte. Es que mira, yo siempre releo a Carlos Fonseca, pues, siempre ando. A Sandino. Ese Sandino es una maravilla, bravo. De veras. O sea, uno comienza a pensar en Sandino, qué clase de valentía la este hombre, ¿no? Solito se enfrentó al mundo. Y si se fue solo con 29 campesinos a iniciar la guerra contra los yanquis, o sea, ¿querés más soledad que esa? Y los vence y los corre. Lo intentaron matar no sé quién sabe cuántas veces, lo dejaron sin armas, los mexicanos lo traicionaron. Y ahí siguió. Pero además, vos lees a Sandino y tiene un alza de mira formidable. O sea, él no se miraba solo su ombligo. Él tenía un pensamiento, una visión, un análisis de Centroamérica. Tiene varios escritos declaraciones sobre Centroamérica y escritos también, comunicados. Y nuestra América Latina. El supremo sueño de Bolívar, por ejemplo.
¿no? Pero ese Sandino es una maravilla. Y Carlos Fonseca es una maravilla, hermano. Un leal, fiel continuador de Sandino. Con una sabiduría. ¿Sabes qué? Carlos Fonseca, bueno, en general, los que comenzaron con la lucha estaban seguros que íbamos a triunfar. Nunca perdieron esa seguridad. Todos tenían la seguridad que no iban a ver el triunfo. Por ejemplo, los de Reactivo CAI, todos. Pero que el pueblo iba a derrocar a la dictadura. Esos tenían confianza absoluta. Carlos Fonseca es uno. Hay una frase de Carlos incluso que dice, después de la dictadura, la revolución popular sandinista, y así fue. Un día me dijo, una amiga me dice, para mí, dice Carlos Fonseca, es nuestro Che Guevara, y a esa altura, hasta así es verdad. Lo que pasa es que es en Nicaragua, pues, pero en profundidad ideológica, en pensamientos, estratega. La insurrección es parte de la teoría de Carlos, de las propuestas de Carlos, y empujaba eso. Eso lo testimonia, por ejemplo, el Zorro Pomares lo dice, ¿no? Y el que consuma todo esa estrategia, esos planteamientos, es Daniel. Los planteamientos programáticos, ideológicos de Carlos, del frente, de los fundadores, es Daniel en estos años de gobierno. Empezando por la soberanía y la autodeterminación, ¿verdad? Empezando por ahí, porque sin soberanía no hacemos nada. Si no sos soberano, hermano, no hay nada que hacer. Entonces, una de las cosas que Carlos insistía, y es que yo quiero recordarles esto, porque algunos piensan de que algunos compañeros y compañeras reducen la lucha del Frente Sandinista a la lucha contra la represión, que sí, contra los asesinatos, que sí, contra la fiereza de la Guardia Somocista, que sí, contra el latrocinio, el robo, el saqueo de la riqueza de la dictadura somocista, que sí, pero sobre todo contra la pobreza de la gente, la miseria a la que tenían sometido al pueblo, es lo que más golpeaba, lo que más, te conmovía. Y claro, la represión también, pero las dos cosas están íntimamente vinculadas, son parte de un todo, no puedes separarlo. Y entonces por eso es tan grande lo que se hace ahora, ¿no? ¿Cómo se va derrotando la pobreza todos los días del mundo? El otro día me preguntaron cuáles eran para mí, y lo voy a repetir, que cuáles eran para mí, 5 me dijeron, puedo decir 3, digamos, los 3 programas de mayor que más me gustaban, no me acuerdo qué palabra usaron. Uno de ellos, la merienda escolar, a mí me parece que eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque eso retiene, primero invita, concita que la familia, la mamá, el papá manden al chaval a clase, porque muchas veces no tenían para darle el desayuno, hermano. Segundo, es un atractivo adicional para el cipote, porque va a ir a comer y a comer bien. Tercero, es la propia comunidad de padres de familia, los maestros, los que cocinan. Para mí la merienda escolar es una maravilla. El otro, el programa que lanzó inicialmente el INSI, que ahora también ya el Ministerio de Salud, el programa oncológico. Aquí decir cáncer era una condena a muerte ya no es así. Para el pobre, decirle cáncer en Nicaragua era una condena a muerte. Cáncer de próstata, cáncer de ovario, cáncer de matriz, cáncer de pecho. Eso era condena a muerte. Ya no es así. Gracias a los programas de gobierno. Eso es una maravilla, hermano. Y más que las carreteras, ¿sabes qué me parece a mí una maravilla más que las carreteras? Los puentes. Pero bueno, otro día seguimos hablando de eso. Entonces yo quiero, ya nos vamos a ir. No va a dar tiempo de hablar de Carlos, tal lo que queríamos. Entonces, Carlos, quiero hablar sobre esta parte, pues, la parte de la pobreza. Dice Carlos, la agresión yanqui, habla de la agresión de la guerra nacional contra Walker, pues.
Dice, Nicaragua, con el respaldo de Centroamérica, esto lo dice en el mensaje, se me olvidó decirle, en el mensaje al pueblo nicaragüense cuando sale de la cárcel, cuando lo libera el comando encabezado por Carlos Agüero, que estaba preso en Costa Rica. Entonces, al salir, él le da un mensaje al pueblo de Nicaragua, que lo leyó incluso en su propia voz, ¿verdad? Entonces, en ese mensaje dice Carlos, Nicaragua, después de vencer a Walker, creyó haber vencido a Walker, dice. Es lo cierto que posteriormente se produjeron nuevas agresiones yanquis. Y si bien el pueblo de Nicaragua resistió de nuevo, como en la colosal rebelión guerrillera que encabezó Augusto C. Sandino, he aquí, dice Carlos Fonseca, que ha quedado en vigencia el decreto implantado, la esclavitud que emitió el yanqui William Walker a raíz de la agresión de 1855. Y entonces dice Carlos, todo esto que cuenta aquí Carlos, así era, hermano. Gran parte de lo que aquí está ya no es así. Gracias a la obra de la revolución, a la obra del gobierno del Frente Sandinista que encabeza Daniel y Rosario. Fíjense, oigan bien, dice, la esclavitud quedó, dice Carlos, como herencia de Walker. Yo diría que como herencia incluso de los españoles. Es esclavo el campesino de Jinotega, que por su trabajo diario recibe muchas veces solamente maíz con sal. Esto es auténtico. Así era. El terrateniente le pagaba con maíz y con sal y lo explotaba lunes a domingo. 12, 14 horas diarias, de sol a sol. El niño del campo de Matagalpa, que por hambre se le hincha el rostro. Nunca han visto la foto de los niños campesinos de esos tiempos, con pancita hinchada, puras lombrices y con los cachetones. De hambre, hermano, de hambre. El colector de algodón en Chinandega. La inmensa mayoría de los nicaragüenses no supo lo que era el cultivo del algodón, que llegaba hasta Matiares. Bueno, no, sí. Todo Occidente. Destrozaron la fertilidad de la tierra, pero bueno. El colector de algodón en Chinandega, con su salud, su vida expuesta a luz por el uso irracional que hace el latifundista, el insecticida. Resultado, la insuficiencia renal crónica. Es esclavo el campesino despojado en Pueblo Nuevo Sur, porque cuando lo de Apaná despojaron a todos los indios de Jinotega de sus tierras, los recutieron a la montaña para hacer la represa hidroeléctrica de Apaná. El habitante del caluroso Cahualinca, que traga agua con excremento, porque así era. ¿No se acuerdan que la gran letrina de Managua era el lago Solotrán? Ya tienen como 20 años que se va limpiando. Además que era un balneario hace muchos años, décadas, pero después, y fue Moncada el que hizo eso. Fue que en la época de Moncada que se hizo que el lago Solotrán se convirtió en la letrina de Managua, que descargaron las aguas negras ahí. Y entonces contaminaba también el manto acuífero. Y en Acahualinca se tomaba agua contaminada de excremento. No quiero decir la palabra porque me van a regañar. El minero de la costa atlántica, cuyos pulmones son arrebatados por la Gold Mining Company. Pregúntenle a los ciuneños, a los de Bonanza, a los de Rosita, cómo terminaban los mineros ahí. Abandonaban su suerte, apenas se enfermaban, nadie se los atendía. ¿Qué médicos los atendían? Ni que nada, a recutirse a su casa y esperar la muerte. Jóvenes, 26, 28, 30 años. Es esclava la prostituta explotada por el comandante militar más próximo al burdel. Que esto así era, campeón. El comandante de la guardia en un pueblo era el dueño de los puteríos. Es así. Y le cobraba a los chivos y le cobraba a las prostitutas. Y él le daba permiso. Además, era con derecho de pernada. Es decir, también tenían
el comandante de la guardia derecho a acostarse con ella de manera gratuita, y si no, no la dejaba trabajar. Esto es así. Aquí en Managua, en León, en Chinandega, en Corinto, famoso. Hay un personaje muy famoso, muy conocido en otra esfera, que era dueño de la mayoría de los prostíbulos en Corinto. Esa era la situación del pueblo de Nicaragua, por la cual el Frente Sandinista se organiza para derrocar a la dictadura. Y por eso es que dice la frase famosa: nosotros no solamente luchamos contra Somoza. Y ya la voy a leer, esa frase. Con eso vamos a cerrar. Ese esclavo, el campesino de las comarcas de Ciudad Darío, que no puede contemplar las estrellas a causa de la ceguera nocturna provocada por la deficiencia de proteína. Esto es así. Ahí en las comarcas de Ciudad Darío habían montones de gente que nacía o perdía la vista, nacía ciega o perdía la vista a corta edad. Montones. O la tuberculosis. O la lepra en San Francisco Libre, se llamaba San Francisco el Carnicero. Ahí había lepra. La enfermedad que aparece en la película esa de Ben-Hur. Bueno, aquí había, allí en San Francisco. El hambre. Por deficiencia de proteína, la gente perdía la vista, o nacían ciegos, perdían la vista allí, porque no tenían que comer. El estudiante que no puede continuar preparándose porque carece de recursos económicos. ¿Cuántas historias no conocemos de gente que no pudo estudiar porque no podía pagarse la universidad? O sea, no en el sentido no solo de la colegiatura, sino lo que significaba, era dejar de estudiar para ir a estudiar. Perdón, dejar de trabajar para ir a estudiar. Perdón. Miren ahora, con Daniel. Universidad gratuita en todas partes. O sea, ya no es que tenés que venir a Managua o ir a León. No, hermano, lo tenés en todas partes la universidad. Además del bachillerato en el campo, etcétera, pues. El obrero despedido de la fábrica porque osó decir una palabra en son de queja por el pésimo salario. Ese también es esclavo. El sacerdote justo amenazado por el obispo. ¿Cuántos curas no fueron removidos porque simplemente ni siquiera era que se oponían a su modo, no, denunciaban la injusticia social? El raterío, hasta el raterío, ¿se acuerda, Carlos? Fíjense, el ladronzuelo, pues, que sufre prisión mientras los millonarios malversadores controlan el aparato gubernamental. Y cierro con la frase famosa de Carlos, ¿verdad? El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino para lograr una radical transformación social y nacional. No solamente estamos contra los 40 años de tiranía libero-conservador somocista, nuestra aspiración es más profunda. Estamos contra 4 siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponden a agresiones yanquis. Y no se recuerden, pues, mirad a dónde venimos, mano, y todo eso llevado a la práctica escrupulosamente y superado incluso por los gobiernos del Frente Sandinista en los años 80 y por los gobiernos de Daniel en estos 18 años. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo.
es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.